Pues bienvenido, diputado Jorge Espadas, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local. Pues a sus órdenes. Pues igualmente aquí estamos con el gusto de saludarlos y a la orden. ¿Qué hay que hacer? Platícame. Pues recientemente presentaron su agenda legislativa que nos pueda profundizar más sobre este tema. Es correcto, fíjate que nosotros estamos presentando una agenda que tiene una base, que es lo que le propusimos a las personas en campaña, que tiene que ver con la oferta que registramos inclusive ante la autoridad electoral, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde dijimos qué íbamos a trabajar, ¿no? Cuáles son los rubros que ofertamos en campaña. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de seguridad, de desarrollo de las familias, del fortalecimiento de las familias, hablamos de el tema del desarrollo económico, empleos, hablamos de salud y hablamos de muchos temas y ahorita estamos concretando ya la agenda una vez que arrancamos con varios temas. Un tema que ha sido un reclamo recurrente o una necesidad recurrente que se va modificando en todo el estado y en todo el país y en todo el mundo son los residuos sólidos. La basura que generamos como personas, como industrias, como familias, bueno, es un tratamiento que se está proponiendo a través de una nueva ley que ya fue presentada hace unos días. Sí. Otro tema, ustedes lo vieron hace una semana, el tema de la regulación de un padrón de motocicletas. Correcto. Para saber quién vende las motocicletas, qué concesionaria, qué agencia y a quién se las están vendiendo. ¿Esto aquí ayuda? A tener una base de información que le permita a la autoridad investigadora de los delitos, al Ministerio Público, el saber quién vendió esa motocicleta y a quién como un punto de partida de las investigaciones en dos rubros, cuando se comete un delito a bordo de una motocicleta o, por ejemplo, a muchos trabajadores hoy en León, en Guanajuato, que les roban su moto, que es como su mecanismo de traslado para su trabajo, ¿no? Este es otro tema que estamos ya presentando. Hablamos también de un impuesto que busque gravar las ganancias que tienen en los casinos, por ejemplo, las personas, como un mecanismo para tratar de inhibir un poco el tema de la ludopatía. Hablamos de temas importantes como generar en el transporte público un espacio seguro para las mujeres, los espacios en los autobuses que son exclusivos para las mujeres, estos en los municipios donde se presta el transporte público en ruta fija, entre otros temas que estamos trabajando en la agenda legislativa. Del tema de los residuos, diputado, hemos visto pues que hay en varios municipios no hay un trato adecuado de estos residuos, incluso en la propia capital donde hubo un incendio hace poco más de un año, y entre otros, ¿no? Por ahí de 22, 24 municipios que tienen su basurero a cielo abierto. ¿Qué va a ser o qué vislumbran ustedes hacer en este tema? Dos puntos tenemos que trabajar. El manejo de los residuos, que lo estamos abordando a través de la reforma que se planteó en el Congreso, que la presentó la diputada Marisa a nombre de las diputadas y diputados del PAN y del PRD. Y otro tema que tenemos que estudiar es a raíz del proyecto de presupuesto que presenta el día 25 la gobernadora Livia Denis, donde se ha manifestado esta preocupación y tenemos que trabajar mucho en los rellenos sanitarios. Tenemos un tema de ubicar rellenos seguramente regionales. Tenemos el problema que bien señalas en Guanajuato capital. Silao fue otro problema donde la alcaldesa Melanie Murillo hoy está completamente metida en este tema, que es una problemática de salud para el municipio, la recolección de basura y la disposición final de esos residuos. Es un tema que tenemos que trabajar de manera total en Guanajuato en dos vías: la legislativa, para regularlo, y la vía presupuestal para que se cuenten con estos rellenos regionales que permitan mejores condiciones para las y los ciudadanos y el mejor tratamiento de estos residuos. Así es. Con respecto al tema de seguridad o de la propuesta que hicieron en materia de seguridad de las motocicletas, ¿este padrón cómo será, diputado? ¿Se habla de que sea a través del SATEJ o cómo va a ser y cómo la gente debe entender esto o lo que ustedes están haciendo en este? Primero, no estamos poniendo una carga al ciudadano, que esa es una preocupación, porque es cuando tú compras un coche, por ejemplo hoy, el coche que tú quieras, ya la agencia automotriz lo dio de alta en ese padrón vehicular. Y a la hora que te lo venden, la misma agencia informa, y cuando tú vas a sacar tus placas, el mismo esquema de las oficinas recaudadoras retienen ya la información, la Secretaría de Finanzas, de quién es. Jorge Espadas compró un coche que es como aquel Civic azul, lo compró en la Honda. La Honda dice, este coche es mío y yo lo tengo registrado y ahora te aviso, autoridad, que se lo vendía a Jorge Espadas. Y luego Jorge Espadas llega a sacar sus placas y ahí se cierra el círculo de la información.
no hay ninguna carga adicional para el ciudadano. Lo que sí tiene que saber el ciudadano es que hoy la autoridad va a poder saber que a ti te lo vendieron, que tú lo tienes y que te lo vendió tal agencia. Ese es un sistema relativamente sencillo, pero que es un punto de información que puede ser importante para las autoridades que investigan un delito. Ahora bien, diputado, ayer lo vimos pues en la presentación de esta nueva estrategia Confía de la gobernadora. Preguntarle desde el punto de vista legislativo si va a haber alguna acción que va a emprender su grupo parlamentario y el Congreso como tal en el tema de lo que se insistió mucho de la investigación de los delitos por parte de las policías. ¿Se nos puede platicar? Con mucho gusto. Fíjate que la legislatura pasada dejó pendiente de dictaminar un tema de policía investigadora. Nosotros le estamos trabajando como grupo parlamentario y como Congreso. Creo que todos los grupos parlamentarios estamos coincidiendo en este tema, pero nuestro compromiso es diseñarlo con quien va a operar el tema. Entonces tenemos que diseñarlo de la mano del Ejecutivo del Estado y de las policías municipales en su caso, porque son los operadores. Entonces no puede ser a partir solamente de lo que las diputadas y los diputados creemos, sino de una construcción conjunta de cómo debe ser esta reforma para que sea eficazmente operada. Y eso lo tenemos que hacer en todos los temas. Si vamos a hablar de reformas en la materia que tú quieras, hay que platicar con la gente hacia dónde vamos. Si vamos a hablar de aterrizar la reforma judicial federal, tenemos que hablar con jueces, con magistrados, con abogados postulantes, con justiciables para enriquecer la visión que tenemos como grupo parlamentario. El compromiso es legislar de la mano de las personas. Replanteando la pregunta, ¿es necesario que se legisle en este tema para que los policías puedan investigar en cuanto corra este modelo que está presentando la gobernadora o no es necesario? En principio, hoy la policía, al ser primer respondiente, forma parte de la cadena de custodia, de los trabajos primeros de investigación, de recabar los primeros indicios, y esto hoy se puede hacer. Pero sí se tiene que fortalecer la figura y lo vamos a fortalecer a partir de la reforma que planteemos. Ahí yo sugeriría incluso que fuera de manera conjunta entre los grupos parlamentarios y el Ejecutivo, y esperar también, si no es así, pues la propuesta del Ejecutivo para sacar una propuesta unificada. Correcto. En otro tema, diputado, que tiene que ver con el FIDESEC, hace unos días se reunieron con Rosario Corona, la secretaria del Nuevo Comienzo, todos los diputados, que nos pueda decir qué rescata de esta reunión, qué va a pasar. Hay inquietudes de la sociedad con respecto a la desaparición primero o extinción de este fondo y después de cómo se van a distribuir o dispersar ya los recursos. Sí, fíjate que es un tema que ha estado en boga los últimos días. El FIDESEC, como bien dices, ya terminó su vida. Nosotros hemos instruido, en acuerdo también, una petición que nos formuló la gobernadora fue que se revise. Coincidimos con el grupo parlamentario del Partido Verde, que pidió la auditoría. MC Morena y un servidor la propuso en la Junta de Gobierno. Apoyamos todas las fuerzas políticas una auditoría que ya está iniciando para las operaciones del FIDESEC en ejercicios fiscales anteriores y concomitantes, es decir, al mismo tiempo que se está ejecutando o cerrando este ejercicio fiscal, para saber cómo quedó. Es decir, no es borrón y cuenta nueva, es vamos a revisar cómo cerramos. ¿Cómo cerramos? Cerramos ya hace una semana, la auditoría nos dirá, pero también decir que en esa reunión con la secretaria del Nuevo Comienzo coincidimos con la visión de la gobernadora en varios temas. A ver, Livia, nuestra gobernadora, propone que los recursos lleguen en mayor cantidad a las personas beneficiarias de las asociaciones civiles. Estamos totalmente de acuerdo. Propone, y estamos de acuerdo, coincidimos, fue una petición también de las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno, en que más asociaciones civiles puedan participar de estos fondos. Y ahí requiere que la Secretaría del Nuevo Comienzo, que a través de Rosario, se apoye técnicamente a las asociaciones para lograr todos los requisitos que tiene el gobierno del Estado para acceder a estos recursos. Tercero, que sea totalmente transparente. Nosotros no esperamos que este gobierno, y estamos seguros que así será porque es el compromiso que ha manifestado la gobernadora, no esperamos que se reserven datos de los apoyos que se dan a las asociaciones civiles. Por el contrario, tiene que ser totalmente transparente. Con estas tres características coincidimos las diputadas y los diputados, pero además se propuso a la secretaria Rosario Corona que participaran o informaran o se les tomara el punto de vista a la Comisión de Desarrollo Económico y Social y de Derechos Humanos respecto a este nuevo modelo, donde también esperamos que sea un modelo construido por parte del Ejecutivo, del gobierno de Livia, de la mano con los operadores, que son las asociaciones civiles y la Secretaría del Nuevo Comienzo. Creo que este modelo tiene que ser construido entre todos para que tenga esta fortaleza.
Muy bien, diputado. Con respecto al presupuesto del próximo año, pues seguramente ya están trabajando en él. ¿Qué se puede esperar o los guanajuatenses que pueden esperar del próximo presupuesto? Y ahí también la pregunta de que si en este presupuesto se va a destinar ya recursos para la operación de la tarjeta rosa, que pues ha sido pues un emblema, ¿no? Ese es un gran tema, el del presupuesto. Lo estaremos recibiendo a más tardar el 25 de noviembre, que es el término que señala la ley, Ajá. para empezar su análisis formal en el Congreso del Estado. ¿Qué esperamos? Lo hemos dicho, lo dijimos los diputados del PAN en campaña. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues aprobar o no aprobar lo que el Ejecutivo nos propone. Uno de los temas fundamentales es la seguridad. Tiene que haber presupuesto suficiente en seguridad. Otro de los temas fundamentales es el desarrollo social y este empoderamiento económico de las mujeres que se va a dar a través de la tarjeta rosa. Ahí las diputadas del PAN y los diputados del PAN estamos comprometidos por apoyar este presupuesto para que las más mujeres en Guanajuato puedan ser beneficiarias de este programa de la tarjeta rosa. Sin duda alguna será uno de los puntos que como diputados estaremos apoyando e impulsando. Ajá, ¿sabe más o menos de cuánto es el recurso perfilado para estas áreas? Ahí tenemos que esperar, para no echar mentiras, sí, lo que nos mande el Ejecutivo del Estado. La gobernadora nos lo manda a más tardar el 25 de noviembre y entonces, para no especular, ahí sí te podremos decir, mira, incrementó en tantos pesos, en tantos millones de pesos el presupuesto para el programa. Muy bien, bueno, entrando ahora a algunos temas políticos, diputado, el tema Carlos Samarripa, ¿cómo lo va a procesar el Congreso? Tenemos entendido que la renuncia del fiscal es hasta el último día de este año. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se le va a dar este trámite legislativo? Efectivamente, como lo señalas, el 31 de diciembre termina el actual fiscal al frente de la Fiscalía General del Estado. A partir de ahí, el Congreso del Estado tiene 20 días para que nos pongamos de acuerdo entre las diversas fuerzas políticas en integrar una quinteta y enviársela a la gobernadora. Una vez que la recibe la gobernadora, nos la regresa con 3 propuestas. De los 5, deja 3 para que el Congreso en su caso decida. Este trabajo no ha arrancado hoy, no hemos tenido pláticas de perfiles con ninguna fuerza política, no hemos recibido ninguna inquietud. Formalmente el trabajo empieza a partir de la renuncia. Así lo maneja la ley y será un trabajo de diálogo de las distintas fuerzas políticas en el Estado representadas en el Congreso, pero también señalar que hoy lo hemos visto en el gobierno federal ante la ausencia que hubo en su momento de acuerdos. El presidente de la República puso ministros de la Corte porque no se lograron las votaciones en el Senado. Sí. Hoy el mecanismo constitucional y legal establecen que en caso de que el Congreso no mande la quinteta, la gobernadora tendrá que hacer en consecuencia la designación de la persona que ocupe la Fiscalía General del Estado. O sea, ¿sí podría darse este escenario? ¿Sí? Es correcto. Cuando hay seres humanos siempre es posible que nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo. Ok, diputado. Algunos otros temas que usted expresó en la presentación de la agenda con respecto al tema del aborto, del matrimonio igualitario, que son temas que ha impulsado la gobernadora y que incluso la gobernadora también se pronunció. Ella dijo que no querían conflicto con ustedes, sin embargo, pues sostiene esta postura de apertura. ¿Cómo el ciudadano debe entender estas posiciones hasta encontradas, por así decirlo, del mismo partido político? Bueno, tenemos que entender que en el partido hay cabezas que pensamos diferente, no todos pensamos igual, todas las formas de pensar en el partido son respetables. Nosotros tenemos, les decía desde el origen, una plataforma legislativa, lo que ofertamos a los ciudadanos y está registrados ante el INE, ante la autoridad electoral y no podemos engañarlos. El PAN es un partido que va a legislar en favor de la familia. Sin duda alguna, en favor de la vida. Nosotros establecimos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural en la Constitución y creemos que debemos defender la vida de las personas, de todos los seres humanos. Estamos convencidos de ellos. No van a ver al PAN legislando la pena de muerte. No lo van a ver. No van a ver al PAN legislando en muchos temas que atenten contra la vida. El PAN va a legislar por la vida, por las familias, pero también el PAN va a legislar por el respeto a todas las personas. A todas las personas no se busca, el PAN no está persiguiendo a ver a quién mete a la cárcel nada más porque sí. No criminaliza el PAN, pero sí defendemos la vida, sí defendemos la familia y defendemos las libertades de las personas. Ajá, y esto es que este mensaje es para que los ciudadanos entiendan esa digamos que a veces en el hecho de que la gobernadora se exprese de una forma o de apertura a estos temas, que chocan, ¿no? O sea, es bueno que... No hay un choque como tal, son temas que tenemos que discutir. Decía un compañero de ustedes que discutir es no hacer.
Ajá. Yo creo que discutir enriquece. Tenemos que escuchar a todas las voces. Nosotros, en el caso de un servidor, no hubo en campaña una posición distinta. Cada que platiqué con la gente y me preguntaban de este tema, el PAN es un partido pro vida. Eso creo que no hay nadie que no lo sepa. Yo creo que si ustedes preguntan y hacen una encuesta, yo creo que la gente sabe que el PAN es un partido pro vida, pro familia. Si la gente votó en su mayoría por el PAN, pues en su mayoría creo que está apoyando estas propuestas. Sin embargo, hay que analizar todo. Hay que platicar, hay que ver a qué estamos obligados por la Corte. Hay que leer muy bien las sentencias de la Corte para ver hacia dónde tenemos que trabajar. Muy bien. En otro tema, diputado, desde hace muchos años el PAN había mantenido la mayoría en el Congreso local. En esta legislatura ya no. Sin embargo, ¿qué va a ponderar usted como coordinador del PAN para que salgan los acuerdos y las iniciativas finalmente, ¿no? Al no tener esta mayoría? Pues fíjate que ya ha sido un ejercicio de construcción. Ajá. Hemos dado muestras de ello. Ya sacamos votaciones calificadas, 2 votaciones calificadas, que fue un nombramiento de una persona magistrada y la ratificación de la persona titular de la Secretaría de la Honestidad. Sacamos la integración de las comisiones por unanimidad. El presupuesto, por ejemplo, de egresos del Poder Legislativo fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Administración, por unanimidad en la Junta de Gobierno, el proyecto. En el Pleno algo sucedió que cambiaron de opinión los que votaron a favor, pero es esta construcción y tenemos que seguir dialogando. Y si hoy me pongo de acuerdo contigo y votamos que esto es así, pues lo votaremos así. Si en el camino tú dices, ¿sabes qué? Ya me arrepentí y siempre no, estás en todo tu derecho. Pero nuestra labor ha sido de construcción, de ver hacia adelante, de buscar lo que es mejor para Guanajuato, de apoyar el inicio del gobierno con el nombramiento, la ratificación, perdón, de la secretaria de la Honestidad. Estamos apoyando y apostándole a que a Guanajuato y al gobierno de Livia le vaya bien. Así lo hicimos en la federación, cuando yo fui diputado federal. El arranque del gobierno de López Obrador fue apoyado por el PAN, sin regateos. Después revisamos y criticamos y señalamos los errores, pero de arranque se le dio el voto de confianza. Hoy no contamos con esa disposición de Morena, pero contamos con esa disposición en todos los demás grupos parlamentarios, donde se le apuesta a que el gobierno de Livia le vaya bien y no se le pone un tope de origen porque es un tope ideológico. Las ideologías no coinciden de repente con la construcción por Guanajuato y nosotros vamos a privilegiar la construcción por Guanajuato en el diálogo y así lo hemos hecho y así se ha visto reflejado. También no nos debe de extrañar. ¿No nos vamos a poner de acuerdo en todo? Pues no, también somos seres humanos y esto no va a dar para todo, pero con cada fuerza política estamos construyendo. Ahorita que señalaba de los nombramientos, el tema de derechos humanos está también pendiente, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, la designación de un titular para esta procuraduría? Este tema está por arrancar. Yo espero esta semana poder sacar también el acuerdo por unanimidad de la Junta de Gobierno para emitir la convocatoria. Esa es mi ruta crítica. Tengo que contar con el consenso de mis compañeras y compañeros, pero esa es la ruta para sacar la convocatoria y en diciembre podamos estar designando, si todo sale bien, a la persona que será la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Para diciembre, ¿cómo debe ser el perfil? Replanteo la pregunta, el tema de que sustantivamente se ha designado a un procurador con perfil partidista y del Partido Acción Nacional. ¿Qué visión tiene usted de cuál debe ser el perfil del próximo procurador? Pues mira, yo te diría, por ejemplo, que yo conocí a Manuel Vidaurri. No sé cuál es el perfil de Manuel de Acción Nacional. Conocí a Gustavo Rodríguez Junquera. Me gustaría conocer los datos de dónde me lo vinculan con el PAN. Conocí el perfil de José Raúl, que fue el Montero, no sé dónde lo vinculan con el PAN, y conozco el perfil de Vicente Esqueda, que sí sé de dónde lo vinculan con el PAN. Entonces, de los últimos 4, hay uno que sí tiene una vinculación directa con el PAN, los otros 3, bienvenidos al PAN todos los ciudadanos, pero no han militado en nuestro partido, ni se han acercado para militar. Creo que sus afinidades incluso irán más hacia otro partido, pero respeto el punto de vista. De Vicente, sin duda alguna, fue secretario general del PAN, de la dirigencia hace varios años, pero fue secretario general. Y hoy lo que necesitamos es un perfil en derechos humanos que tenga un respaldo por las personas defensoras de los derechos humanos, que tenga conocimiento de la materia,
que se involucre en el quehacer de los derechos humanos y su protección, que sepa convencer y no vencer. Eso es fundamental para nosotros. No necesitamos un procurador que llegue a agarrarse a golpes con los alcaldes, las alcaldesas de ningún partido, sino que nos ayude a capacitar en la protección de los derechos humanos, nos ayude a entender que los derechos humanos no deben de ser violados. ¿Quién los viola? Pues las autoridades de seguridad de los municipios, del estado normalmente, las autoridades de salud. De repente hasta nuestras maestras y maestros están inmersos ahora por las quejas de los papás en las vulneraciones de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, y lo que tenemos que hacer es avanzar hacia que esto no suceda. Y esa actuación tiene que ser fundamental de la Procuraduría, ese convencimiento hacia todas las autoridades de que seamos respetuosos de los derechos humanos es un tema fundamental. Y cuando no hubo este entendimiento y esta comprensión por parte de las autoridades y cometen estos actos que vulneran los derechos humanos, los tiene que señalar y tiene que emitir sus recomendaciones, y las recomendaciones pues, tienen que ser aceptadas y que tengan una consecuencia de capacitación, de orientación a las autoridades para, en un ejercicio permanente, seguir trabajando en la no vulneración de los derechos humanos. De acuerdo, diputado. Futureando un poquito y con respecto al impacto que tendría aquí en lo estatal la reforma judicial, también seguramente el Congreso tendría que designar a sus propuestas. ¿Cómo usted avisora que se dé el impacto de la reforma judicial en lo local? Fíjate que estamos en un proceso de construcción de nuestra iniciativa que tendremos que socializar con los actores. Como lo dije, el PAN va a legislar de la mano de la gente. No tengo ahorita todavía visualizado cómo va a ser, pero sin duda alguna las propuestas que en su caso emite el Poder Legislativo tendrán que ser consensuadas con todos o con la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Porque tendría que ser el Congreso como tal, como institución, ¿no? El quien emita esta... Es correcto. Si va a ser una réplica, los tres poderes proponen. Entonces, por eso decíamos, a ver, ¿quién va a proponer a los ministros de la Corte? Pues, la mayoría de Morena. ¿Quién va a proponer? El Ejecutivo de Morena. Pues entonces van a ser candidatos de Morena y que el pueblo vote entre los que dijo Morena, ¿verdad? Pero solo entre los que dijo Morena. Aquí nosotros estamos revisando, estudiando y escribiendo la propuesta de reforma. Una vez que tengamos un saque, vamos a platicar con los actores a ver cómo le estamos viendo, para en su caso llegar a un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Pues muy bien, diputado. ¿Algo que guste agregar para los lectores del periódico? Muchas gracias. Nada más agradecer el espacio y decirles que en el grupo parlamentario del PAN tenemos las puertas abiertas. Las diputadas, los diputados del PAN tenemos nuestras casas de enlace para poder atenderlos, para escuchar sus propuestas, ya sea de manera individual o los colectivos, organizaciones de la sociedad civil. Lo que necesiten estamos para servirles y para construir juntos. La agenda del PAN se construye a partir de lo que les dijimos en campaña y de lo que la gente va a ir enriqueciendo esta agenda. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias.